Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva transmisión de noticias aquí en Telediario desde la ciudad de Guatemala. Semana híbrida, termina julio, a media semana empieza agosto y no me va a creer usted esto, pero ya hay negocios, no van a creer, ya hay negocios que tienen productos de Navidad a la venta. Por supuesto, Julio. No. por supuesto, ¿Cómo ya se inauguró esa pretemporada. Yo disfruto de esa temporada, así es que ahí nos vas a contar qué negocios son los que estás sugiriendo. Pero por supuesto, le damos la bienvenida a esta tercera entrega informativa en el último lunes del mes de julio. Diana, ¿cómo estás? Compañeros, qué gusto saludarles. Información nacional e internacional, situación crítica la que se está viviendo en Venezuela. Sí, seguro. Manifestaciones masivas por las calles, se está alegando que pudo haber fraude electoral, en fin. Vamos con toda esta información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Entramos con los titulares. El número de desplazados de México a Guatemala continúa incrementando tras la violencia entre grupos de narcotráfico. 2 presuntos asaltantes fueron capturados en la avenida Petapa. La víctima viajaba a bordo de un taxi pirata conducido por uno de los ahora detenidos. 5 hombres, presuntos integrantes de la estructura criminal Los Calavera, fueron capturados por su presunta participación en el asesinato de 2 directivos de un hospital privado. Por poseer material pornográfico infantil, 2 hombres también fueron capturados durante allanamientos en Zona 11, Villanueva. Nicolás Maduro es proclamado ganador de las elecciones generales del pasado domingo en medio de dudas y polémica. Masivas protestas en las calles de Caracas, Venezuela, son el panorama ante la reelección de Nicolás Maduro tras denuncias de fraude electoral. La violencia desatada por cárteles de narcotráfico en México pues obviamente tenido a familias mexicanas cruzando la frontera entre Guatemala y México y en territorio de Chiapas para Huehuetenango. Militares mantienen la operación Cinturón de Fuego en esta frontera. Un ambiente de tensión y desolación se vive en la zona fronteriza entre México y Guatemala, en la comunidad de México Nuevo, situada en Amatenango, Chiapas. Los enfrentamientos violentos por territorio entre los cárteles del narcotráfico, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en Guatemala. Las viviendas abandonadas son un testimonio silencioso del terror que azota a esta comunidad. Los cárteles han intentado reclutar a los residentes utilizándolos como escudos humanos y forzándolos a participar en el tráfico de drogas. La situación ha llevado a que más de 300 familias se refugien en un albergue instalado en una escuela del municipio de Cuilco, en Huehuetenango. El equipo de Telediario viajó a la frontera entre Guatemala y México, donde se observan elementos del ejército guatemalteco en la operación Cinturón de Fuego, preparados para proteger las fronteras de posibles incursiones. Trincheras y oficiales escondidos en las montañas están listos para cualquier eventualidad. Entre las historias desgarradoras de esta crisis está la de doña Edelmira, quien con su voz entrecortada y nerviosa ruega por un milagro que le permita regresar a su tierra natal. Los refugiados mexicanos compuestos por madres, padres, hermanos y hermanas sueñan con retornar a sus hogares y vivir sin el temor constante de ser alcanzados por las garras de los grupos criminales. Pero a usted le tocó salir corriendo de su casa. Yo sí, por escuchar la balacera. Nos indicaban que México Nuevo es una de las comunidades que quedó prácticamente fantasma ahora porque todos se vinieron para acá, quedó vacío. Sí, quedó vacío, pero fue mi hijo a ver ayer, fueron a ver ayer, pero no encontraron nada, ¿sí? No había nada, fueron a ver la milpa que tiene su milpita sembrado, fueron a verlo, pues, porque esa es la comida, pues, de eso vivimos, pues. Y ahora adaptarse aquí esperando a ver qué les dicen las autoridades para ver si pueden regresar a sus casas. O sea que la que estamos pensando nosotros es que ya que hay Gurman, ya nos vamos. Ay, sí, porque está duro.
adultar en otro lugar. ¿Extraña la casa? Extraño la casa, hombre, no. ¿Y sus animalitos? ¿Qué son? Fue a ver mi nuera ayer, fueron a ver, y ahí están, pues los dejaron maíz. El ministro de la Defensa Nacional ha descartado por el momento la implementación de un estado de sitio en la región. Las fuerzas de seguridad de Guatemala con las fuerzas de seguridad pública hemos tenido la capacidad de llevar seguridad y bienestar a la población sin detrimento de sus derechos civiles. Y eso está probado. Entonces, la situación en el territorio nacional es segura para los ciudadanos y no hay en el horizonte ninguna intención de vedarles sus derechos civiles bajo ningún estado de sitio por el momento. Además de la operación de fuego, que es desde el punto de vista operacional, que el Ministerio de la Defensa Nacional ha estado presente en la región, cuando se activó la presencia o cuando se dio la presencia de los hermanos mexicanos en territorio nacional, el Ministerio de la Defensa está bajo el parámetro del Plan Interinstitucional de Respuesta. En ese ámbito estamos coadyuvando para el apoyo a los hermanos mexicanos con operaciones de ayuda humanitaria. Hemos trasladado alimentos de Guatemala vía aérea hacia Huehuetenango, hemos llevado jornadas médicas para atender a los hermanos mexicanos. Eso desde el punto de vista de la defensa. Por otro lado, el director del Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que se ha proporcionado certificaciones de permanencia humanitaria a las 44 familias mexicanas desplazadas que han decidido solicitar el estatuto de refugiado en Guatemala. Algunas han bajado hacia el municipio y otras pues se han quedado en las comunidades. De esta cuenta estamos hablando de lo que hemos atendido y proporcionado certificaciones de permanencia humanitaria para que las personas puedan decidir qué hacer, si retornar o en algún momento, si deciden, poder aplicar al estatuto de refugiado. Estas personas están con este certificado de permanencia humanitaria en lo que deciden y dilucidan que van a realizar. La crisis humanitaria en la frontera sigue agravándose y las autoridades de ambos países buscan soluciones para proteger a las familias inocentes, atrapadas en medio de la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico. En este contexto le compartimos que más de 200 mexicanos han sido atendidos en Huehuetenango ante el desplazamiento forzado por el crimen organizado que impera en este país. Más de 200 personas refugiadas son atendidas por el Instituto Guatemalteco de Migración en Cuilco, Huehuetenango, a quienes se les ha otorgado una certificación de permanencia humanitaria. En coordinación con la gobernadora, con el alcalde y con la activación del Plan Nacional de Respuesta, pues nos hemos sumado como Instituto Guatemalteco de Migración para poder atender a las personas que están llegando. Las cifras durante estos días han sido cifras que han ido variando de 300, 500. Al día de ayer, domingo 28, teníamos una información ya cotejada por parte del personal del Instituto Guatemalteco de Migración de 260 personas. Estas 260 personas como política inicial para poder entender, para poder escuchar la situación de las mismas familias, estamos hablando de lo que llevamos ahorita, 44 unidades familiares que están desplazadas en Cuilco. Algunas han bajado hacia el municipio y otras pues se han quedado en las comunidades. De esta cuenta estamos hablando de lo que hemos atendido y proporcionado certificaciones de permanencia humanitaria. Las certificaciones tienen vigencia de 30 días y son prorrogables según la necesidad de las familias atendidas. Además, el Ministerio de la Defensa se refirió al cordón de seguridad implementado en la frontera de México. La situación en el territorio nacional es segura para los ciudadanos y no hay en el horizonte ninguna intención de vedarles sus derechos civiles bajo ningún estado de sitio por el momento.
Además de la operación de fuego, que es desde el punto de vista operacional, que el Ministerio de la Defensa Nacional ha estado presente en la región, cuando se activó la presencia o cuando se dio la presencia de los hermanos mexicanos en territorio nacional, el Ministerio de la Defensa está bajo el parámetro del Plan Interinstitucional de Respuesta. En ese ámbito estamos coadyuvando para el apoyo a los hermanos mexicanos con operaciones de ayuda humanitaria. El ministro descartó un estado de excepción por el momento. De la niñez se ha sumado a la ayuda humanitaria que reciben las familias mexicanas desplazadas por la violencia en sus comunidades. Distintas instituciones se han sumado a la atención básica de las familias desplazadas del territorio mexicano, que han sido afectadas por los grupos de narcotráfico que operan en el tramo fronterizo. Los afectados han mencionado que la estadía en el territorio será temporal, debido a que esperan la pronta acción de las autoridades mexicanas para retornar a sus viviendas. Hasta la fecha, se han contabilizado más de 350 personas en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos. Nueva Reforma, Monterrico y Fronterizo son 3 comunidades que han acogido a aproximadamente 350 personas. El Refugio de la Niñez ha acompañado dando asistencia humanitaria en una de las comunidades, Nueva Reforma, que han llegado aproximadamente 282 personas, que son 62 familias. Dentro de esas familias hemos identificado 85 niños que acompañan esa movilidad, que lamentablemente fueron desarraigados de su comunidad, de su casa, que es su centro de protección, y de todo lo que conlleva su vida social. El día de hoy se están haciendo los registros del Instituto Nacional de Migración, van a ser trasladados algunas familias a Cuilco, a la cabecera, para hacer su registro y que se les brinde un permiso temporal humanitario, que significa de que ellos puedan tener acceso al país de manera legal, que tengan acceso a los servicios. Muchas de las familias tienen la esperanza de que el Estado mexicano dé respuesta al tema de la violencia y ellos puedan regresar entre un tiempo, días, a sus comunidades. Ellos dejaron todo, pero ellos quieren regresar. Si en caso ese problema se ampliara, ellos están evaluando en un futuro solicitar formalmente la figura de refugiado aquí en Guatemala y quedarse como una opción. El Refugio de la Niñez menciona que las familias han sido refugiadas en casas, gracias a la hospitalidad de los vecinos de Nueva Reforma, quienes han recibido a las mujeres y niños, mientras que los hombres permanecen dentro de la escuela de la localidad. Autoridades de la Embajada de México en Guatemala se han referido a la atención que se está brindando a los desplazados allá en Cuilco, Huehuetenango. El cónsul de Huehuetenango, el cónsul en el Petén, en Flores Petén, está ahí presente. El cónsul que tenemos en Quetzaltenango está presente. Y hay personal del consulado de Tecunumán también, en coordinación con la gobernadora de Huehuetenango, del gobierno de Guatemala, están nuestros cónsules ahí, y hoy sale también para Cuilco el general, el agregado militar, también con un equipo de gentes de la embajada para atender a nuestros compatriotas que están siendo cobijados por el gobierno de Guatemala y por el pueblo guatemalteco en Cuilco. El alcalde, no solamente la gobernadora, la población en general. Entonces eso es muy satisfactorio de ver el grado de integración y de hermandad que hay entre México y Guatemala. Compartimos que el cuerpo de una mujer fue localizado 3 metros bajo tierra, esto en una finca en San Pedro Ayampuc. Enterrado fue como hallaron el cadáver de una mujer. Aproximadamente tenía 15 días de haber muerto, por lo que se encontraba en estado de descomposición. Bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos del lugar. Forma de que en un área boscosa de la finca La Esperanza,
En la aldea El Chan 1, jurisdicción de San Pedro de Ayampuc, se había localizado una sandalia donde se presumía que enterrada había el cuerpo de una persona. A la llegada de los paramédicos, el encargado de darle a la información a bomberos voluntarios nos indica de que había que caminar alrededor de 500 metros hacia donde se encontraba este lugar. Había una especie de fosa, por lo que de inmediato se empieza a escarbarse. Después de escarbar 2 metros, localizaron las piernas. Siguieron con la labor y 1 metro abajo estaba el torso de la mujer. Hasta el momento no ha sido identificada. Solo se sabe que tenía aproximadamente 30 años y vestía pantalón de lona color azul y blusa negra. Los socorristas indicaron que el cuerpo presentaba señales de violencia y fue trasladado a la morgue del INASIF para continuar con las tareas de investigación. La madrugada de hoy se volvió violenta en distintos sectores del municipio de Tiquizate-Escuintla. Ahora le contamos por qué. En horas de la madrugada, bomberos voluntarios de Tiquizate-Escuintla fueron alertados de un ataque armado que se suscitó en la calle final del Campito, en la zona 1. Al llegar constataron que se encontraba el cuerpo de una persona, la cual tenía perforaciones de arma de fuego. Al evaluarlo constataron que ya había fallecido. Esta persona fue identificada como Marvin Estuardo de León. Media hora después, los paramédicos de bomberos voluntarios recibieron el llamado de emergencia, esta vez en otro sector del municipio de Tiquizate. Otro ataque armado dejaba a una persona fallecida. Este último fue identificado como Hugo Salazar Ruano, de 45 años. Las 2 escenas del crimen fueron resguardadas por elementos de Policía Nacional Civil, a esperas de la llegada de peritos del Ministerio Público, quienes serán los encargados de las investigaciones que den como resultado el saber quiénes son los responsables de los 2 ataques y si ambos tienen relación. Encontrado en estado de descomposición, esta vez en un río de aguas negras en la zona 3 de Guatemala. Después de 2 horas de trabajo, se extrajo el cuerpo de un hombre localizado en un río de aguas negras, abajo del puente El Inciencio, zona 3 capitalina. Socorristas fueron alertados por vecinos, quienes se percataron cuando vieron el cadáver flotando. Nuestros efectivos, luego de bajar aproximadamente 500 metros, localizan el cuerpo de una persona en estado avanzado de descomposición, el cual se encontraba pues a la par de un árbol, lo que impedía que siguiera su curso, por lo que se hace de inmediato la recuperación del cuerpo. Hasta el momento no ha sido identificado. El hombre fue encontrado con partes del cuerpo incompletas, por lo que fue trasladado a la morgue del INASIF y así continuar con las investigaciones correspondientes y determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Una mujer que hurtó un equipo de cómputo de una diputada del Congreso de la República quedó en prisión preventiva. Vea el detalle. La Fiscalía del Distrito Metropolitano acusó a Evelyn Mercedes Mazariegos del delito de hurto agravado. Según la investigación, la sospechosa el 17 de julio de este año ingresó al Congreso de la República y hurtó varios objetos de la diputada Elena Mota. Según la pesquisa, se hurtaron computadoras y objetos de valor de la legisladora. Durante los allanamientos se encontraron indicios criminales que relacionan a Mazariegos con el hecho, como prenda de vestir y zapatos. La Fiscalía presentó indicios racionales suficientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno, con los cuales se ligó a proceso penal a Evelyn Mercedes Mazariegos por el delito de hurto agravado. El órgano jurisdiccional ordenó prisión preventiva en contra de la sindicada al considerar que existe el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Al Ministerio Público se le otorgó un plazo de 2 meses para concluir la investigación. Seguimos con la información esta noche aquí en Telediario. 2 hombres fueron capturados por posesión de material pornográfico de menores de edad en la zona 11 de Guatemala. Investigadores del DEIC de la sección de trata de personas y personal del Ministerio Público realizaron 4 allanamientos en la zona 11 capitalina y la zona 10 de Villanueva, con el fin de capturar a distribuidores de pornografía infantil. En la colonia Balcones de las Charcas, zona 11, fue detenido Mario Daniel Contreras López, de 52 años. Investigadores le decomisaron 2 teléfonos, una tarjeta micro SD, una iPad con contenido pornográfico infantil. En residenciales Villa Romana, zona 10 de Villanueva,
fue detenido Alberto Enrique Carrera Bustamante, de 45 años. A él se le incautó un celular, también con pornografía infantil. Ambos fueron puestos a disposición del juzgado que emitió la orden de captura. Los presuntos asaltantes fueron capturados luego que su víctima los denunciara. Los ahora prendidos utilizaban un taxi no autorizado para delinquir. Un hombre se acercó a dos agentes de la Policía Nacional Civil que patrullaban los alrededores de la avenida Petapa en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Les indicó que minutos atrás había sido asaltado por dos hombres a bordo de un taxi no autorizado. Los agentes se desplegaron y lograron ubicar a los presuntos asaltantes. El conductor ofrecía los servicios de taxi, mientras que el copiloto se hacía pasar por pasajero. Cuando tenían asegurada a su víctima, los amenazaban con un arma de juguete y los despojaban de sus pertenencias. Queremos resaltar el trabajo operativo que se realizaba en este sector, pero también lo más importante es que fue gracias a la denuncia ciudadana que interpuso la víctima que se logra la captura de estos dos delincuentes, identificados como Brian, de 24 años, y Wilmer, también de 24 años, quienes fueron capturados en la 52 calle y avenida Petapa de la zona 12. En seguimiento a la denuncia de la víctima, pues se logra ubicar, se inicia el protocolo de búsqueda y localización y se logra ubicar a este taxi pirata, como comúnmente los conocemos. Allí las personas, la víctima los identifica plenamente y con las características dadas de él, pues se logra llevar a disposición del juez competente. Es importante mencionar que el pasajero manifestó que momentos antes solicitó el servicio del taxi y el copiloto lo amenazaba con una pistola, lo amenazaba de muerte y lo comenzaron a despojar de todas sus pertenencias. Se le incautó a estos detenidos una pistola de juguete con la cual amedrentaban a las víctimas de asalto. Los aprendidos fueron trasladados hacia los tribunales de justicia para que puedan solventar su situación ante un juez competente. Se les decomisó el vehículo que utilizaban como taxi pirata, un arma de fuego de juguete y varios desarmadores. Autoridades investigan si estas personas ya habían cometido otros asaltos a pasajeros que se subían a su vehículo con la necesidad de transporte. Del DEI lograron desarticular una banda criminal denominada Los Calaveras, señalados por el delito de asesinato. Desde las 6 de la mañana, investigadores del Departamento Especializado en Investigación Criminal, en coordinación con personal del Ministerio Público, realizaron 27 allanamientos en los municipios de Misco, Chinautla y Guatemala, con el propósito de capturar a integrantes de la banda criminal Los Calaveras, señalados de asesinar a dos directivos de un hospital privado de la zona 10 capitalina. Como resultado, se detuvo a 6 hombres y una mujer, entre ellos un agente de la Policía Nacional Civil. Los capturados son señalados de los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, extorsión, cohecho activo y abuso de autoridad. La Policía Nacional Civil le da cumplimiento a estas órdenes de captura. Y es importante mencionar que gracias al trabajo arduo que se realizó, la mayoría fueron capturados en la vía pública, es decir, que ya habían salido de sus domicilios, pero ya el operativo estaba montado y fueron detenidas ya la mayoría en la vía pública y trasladadas hacia el órgano jurisdiccional competente para que solventen esta situación legal. Podemos informar que estas 6 personas capturadas fueron identificadas como Carolina Rocío Sosa, Osvaldo Morales Chaval, Carlos David López, Iván Alejandro Samayoa, Francisco Antonio Tini y Jonathan Javier. Estas son las personas que han sido puestas a disposición del juzgado respectivo con estas órdenes de captura a través de las diligencias de allanamiento y este operativo que se montó hoy, y le dan seguimiento a este caso de un hecho lamentable donde fallecieron varias personas de un hospital en la zona 10. Ustedes conocen el caso, mas sin embargo ya será la investigación la que determine exactamente el móvil y los motivos que conllevaron a este crimen. Muchas gracias. Los Calaveras son los presuntos responsables de dar muerte al ingeniero Francisco Galindo y al cardiólogo Mario Mesa, gerente general y directivo de un hospital privado, el 16 y 23 de diciembre del 2022 en la zona 10 capitalina.
En torno a este caso, el Ministerio Público también ha informado sobre la desarticulación de esta banda criminal denominada Los Calavera. La estructura criminal es denominada Los Calavera y sus actividades se centran en sicariato, extorsión y lavado de dinero, bajo la fachada de servicio de transporte de personal de varias empresas en microbuses. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Los Calavera estarían involucrados en el asesinato de Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Mesa Batres, quienes formaban parte de la junta directiva de un centro hospitalario ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. La hipótesis del asesinato señala que luego que el hospital prescindiera del servicio de transporte, la estructura criminal ordenó asesinar al médico y al ingeniero. Se realizaron los 27 órdenes de allanamiento, se ejecutaron 7 órdenes de aprehensión, en algunos todavía sigue en diligencias estos operativos, ya que se encontró gran número de evidencia, como es también gran cantidad de armas de fuego de grueso calibre, dinero en efectivo, un sinnúmero de teléfonos celulares y varios vehículos, microbuses que era utilizado bajo fachada de esta estructura criminal para poder lograr sus objetivos delincuenciales. La hipótesis que mantiene la Fiscalía es de que a través de unas contrataciones que se dejaron de hacer dentro del hospital, pues fue el detonante para tomar esas decisiones por parte de la estructura criminal. Los Calavera era porque se autodenominaba él, el líder, así, para infundir temor a las personas que amenazaba. La estructura estaba dividida de la siguiente manera: Carlos David Sil, empresario de transporte y líder, alias El Calavera. Osvaldo Leonel Morales Chaval, sublíder. Carolyn Rocío Sosa, colaboradora. Iván Alejandro Villegas y Francisco Antonio Tinti, objetivos operativos. Una persona que huyó al extranjero y Carlos Esteban Pérez Monzón, este último, agente de la Policía Nacional Civil. Podemos indicar que es de apellido Pérez Monzón, es agente de PNC, alias Coco, por algo le dirían ese sobrenombre. Básicamente extraía información y trataba de darle y filtrar información a la estructura para mantenerlos en control. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la empresa está constituida legalmente y llegó a tener una flotilla de 32 microbuses. Mientras tanto, le compartimos que autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica han proyectado estabilidad en el precio de la energía. El último monitoreo refleja una buena capacidad de embalse en las hidroeléctricas, sumado a otros sistemas que brindan una lectura de estabilidad. Como de todos es sabido que el sistema eléctrico tiene una buena base en energía hidroeléctrica. Entonces las lluvias han sido bastantes, intensas. De hecho, el embalse de Chixó ya se llenó en los primeros días. Así es de que se espera que pues continúe todo la situación como ahora, en el sentido de muchos aportes de electricidad provenientes de centrales hidroeléctricas. Vamos a ver, yo creo que tenemos que estar muy claros que coexisten como dos mercados. Uno que es el mercado regulado, en donde nosotros los consumidores de a pie tenemos unas tarifas que son reguladas y que nos prestan los servicios de las distribuidoras. Esas tarifas pues han sido estables desde los 2 últimos años, puesto que se han firmado contratos de largo plazo que han permitido que los precios se mantengan aún en condiciones internacionales muy complejas. Las entidades de salud continúan realizando hisopados en centros de salud a las personas que están presentando algún tipo de síntomas asociados con gripe para descartar que sea COVID-19. Debido al aumento de casos de COVID-19, autoridades de salud advierten a la población que de presentar síntomas puede acudir a los servicios de salud. Por ejemplo, en este servicio no se han dejado de hacer los hisopados. Máxime en este momento que sabemos que hay un repunte de casos de COVID.
Del día jueves para hoy hemos estado haciendo un promedio de 40 hisopados diarios con una positividad de un 30-32%. El director del Centro de Salud brindó algunas recomendaciones, resaltando que es de suma importancia que no se automediquen. El COVID vino para quedarse y pues actualmente se está presentando como cuadros gripales, rinorrea, cefalea, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pero lo conveniente es que se consulte porque hay otras patologías, otras enfermedades que se asemejan al COVID, como lo es la influenza, que también hemos estado detectando casos de influenza. Está el cuadro de dengue, que Guatemala está presentando un problema marcado de dengue. Entonces hay mucha similitud de casos, pero para poder salir de la duda, mi consejo es que consulten oportunamente. Gracias a Dios, el COVID que se está presentando hoy día ya es un COVID como una gripe cualquiera. Y lo conveniente pues es tomar abundantes líquidos, acetaminofén, pero no automedicarse, sino buscar la asistencia médica. Para conocer los centros de salud que realizan hisopados, pueden ingresar al sitio web para ubicar el establecimiento de su localidad más cercano. Para hacerse la prueba es necesario presentar el documento personal de identificación y cumplir con los criterios epidemiológicos de cada establecimiento. Y es que el número de casos de COVID-19 ha aumentado, por lo que el Ministerio de Salud ha emitido un comunicado para realizar recomendaciones a través de él. Ante el aumento de casos de COVID que se han reportado en las últimas semanas, el Ministerio de Salud publicó un comunicado para reiterar las disposiciones de utilizar mascarillas en lugares de asistencia médica. Pues por parte del Ministerio se hacen las recomendaciones pertinentes e incluso el 24 de julio se emitió por la Dirección de Proedusa de Educación en Salud un recordatorio a todo el personal donde con base a acuerdos anteriores se hace mención de la obligatoriedad del uso de mascarilla por parte del personal de salud y de los pacientes en los servicios como hospitales nacionales, privados, el Seguro Social, centros de salud. También en asilos es recomendable que todo el personal, por ser grupos de la tercera edad, tienen un alto riesgo, tienen otras enfermedades concomitantes y esto pues incrementa el riesgo de que las personas se puedan enfermar y puedan tener complicaciones debido a no solo al COVID, sino que cualquier otro virus o bacterias respiratorios. También se recuerda del uso en centros carcelarios y de detención, el uso de la mascarilla. Se hace el recordatorio también de que las personas, pues en la población en general, pues no es obligatorio el uso de la mascarilla en la calle, en su vivienda, sino que solamente se recomienda el uso de esta mascarilla en casos de personas que tengan enfermedades pulmonares crónicas, algunos otros problemas cardíacos u otras enfermedades o personas de la tercera edad que se ven expuestas en aglomeraciones como buses, transporte colectivo y otras situaciones donde haya un conglomerado de personas. Del 14 al 21 de julio se han reportado 1.200 casos de COVID, número que hasta el momento no alarma a las autoridades. Es recomendable la utilización de la mascarilla para evitar que el número de casos siga en aumento. Al mismo tiempo recomendó la utilización de alcohol. En este bloque le ampliamos ya que el presunto asesino de Farruko Pop fue ligado a proceso y enviado a prisión. Vea el detalle. El Ministerio Público acusó ante un juez a la primera persona que se presume que participó en el crimen de Jorge Sebastián Pop, Farruko Pop. La fiscalía dijo que un testigo observó a Farruko Pop acompañado de unos integrantes de la pandilla del barrio 18. Forense falleció a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. Asimismo, se le causó una herida proyectil de arma de fuego en el rostro post-mortem. Fecha. Y resulta que el día 20 de mayo de 2024, a las 15:30 horas aproximadamente, yo salí de la casa donde vivía en el asentamiento 21 de agosto de la colonia de Limón.
a comprar una gaseosa a la tienda, y en ese momento, cuando iba pasando frente a una casa de color naranja o melón, que tiene una pestaña de lámina ubicada en la 15 calle B, final 24-16, asentamiento 21 de agosto, Colonia Limón, pude ver que en la puerta de esa casa estaba parado el joven a quien conozco en las redes sociales como Farruko Pop. Junto a él estaban 3 mujeres jóvenes. Una de ellas era morena, de pelo liso, algo narizona, con manchas en la cara. La otra era una blanquita, algo catetona, de pelo castaño, y otra chica. El testigo agregó que observó que estos presuntos pandilleros ingresaron a la casa abandonada con una pala y una piocha, donde fue enterrado el cadáver de Pop. Pude observar desde la ventana claramente que iban pasando varios patojos, y uno de ellos, que se llama Carlos, llevaba en las manos una pala y una piocha. Ellos llegaron a la casa que está abandonada, en un callejoncito ubicado en la 15 calle final, lote 12, 15 CF, asentamiento 21 de agosto, Colonia Limón. Eran 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. Y solo vi pasar y me pareció muy raro y curioso, ya que ellos no son albañiles. Pero al día siguiente, 22 de mayo de 2024, como a las 18:30 horas aproximadamente, cuando todavía estaba algo claro, vi que pasaron frente a mi casa nuevamente las mismas 8 personas, y siempre Carlos llevaba la pala y la piocha. Se metieron a la misma casa que habían entrado un día antes. La fiscalía dijo que el piloto del tuk-tuk que llevó a la víctima a la Colonia Limón fue encontrado sin vida y con señales de violencia. Posteriormente, la persona que lo conducía con regularidad indicó que ese día, lunes 20, él no condujo el vehículo, sino que fue otra persona a quien era conocido como alias Piraña, de nombre José Antonio Martínez Simón. Lo relevante de este hecho es que a él lamentablemente le dan muerte el día 24 de mayo de 2024 a las 14:30 horas en camino a San Pedro Ayampuc. Esta persona que supuestamente había trasladado al joven Farruko Pop. ¿Sí? La juez de turno Carol Patricia Flores aceptó la petición de la Fiscalía que Marcos Daniel Zunún quedara en prisión preventiva por 90 días y bajo una investigación por asesinato en grado de complicidad. Por lo tanto, la juzgadora liga a proceso al señor Marcos Daniel Zunún por el tipo penal de asesinato, tal como lo solicitó el representante del Ministerio Público, con base en el artículo 37 que se refiere en grado de complicidad. El crimen de Farruko Pop será conocido en el Juzgado Octavo Penal. El 12 de noviembre se conocerá la investigación que hará el Ministerio Público por los próximos 3 meses para resolver si el reo podría enfrentar un juicio. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, somos Telediario. Momento de continuar con 30 minutos más de noticias. Qué bueno que Muchas gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros, claro que sí. Aquí están los titulares de esta nueva media hora. Carro arde en llamas en el garage de una vivienda en la zona 12. Cuerpos de socorro controlaron el siniestro y evacuaron a los moradores. Una mezcla de agua fría y caliente provocó una fuga de vapor en el sótano del área de maternidad del Hospital Roosevelt. 5 presuntos extorsionadores fueron capturados en San Marcos. Exigían 2,000 quetzales a un comercial. Y autoridades del Ministerio Público brindan detalles sobre el modus operandi de esta estructura criminal llamada Los Calavera. Y hay que también revisar el vehículo para que no ocurra lo que sucedió en esta vivienda ubicada en el garage de la zona 12 capitalina. Ahí se encontraba el vehículo, imagínese usted, este cortocircuito dentro de un vehículo que se encontraba en el garage de la vivienda ubicada en la 27 calle de la zona 12 de la capital fue lo que originó un incendio en horas de la madrugada. Las personas que se encontraban en el lugar se despertaron al sentir el olor a humo. Al verse encerrados por las llamas que ya se habían propagado por la vivienda, comenzaron a pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a los bomberos municipales. Al llegar al lugar, lograron sofocar las llamas y poner a salvo a las personas que se encontraban dentro. Las pérdidas materiales se encuentran entre los 50,000, según fue lo que indicaron los propietarios. Y ahí está
está la situación. Un cortocircuito, como lo decía Diana, pudo haber sido el responsable de todo esto que pasó en la zona 12. Hay que tener consideración siempre, hay que revisar todo en la casa, en el automóvil, etcétera, para que este tipo de situaciones no provoquen pérdidas casi totales, ¿no? de nuestro homenaje, de nuestros bienes. Así que miren, es increíble lo que pasa cuando uno no presta atención. Hay veladoras que a veces la gente deja encendidas, hay flipones de electricidad o conectores eléctricos que están mal, cables expuestos, cables pelados, como decimos nosotros popularmente, ¿no? Y esto puede llegar a ocasionar esta situación. También los tambos de gas propano tienen que estar bien controlados para evitar todo esto en nuestras casas. Bien, continuamos con más información y es que precisamente nos referimos a una fuga de vapor que alertó a las autoridades del Hospital Roosevelt, quienes evacuaron a los pacientes y médicos del área de maternidad. Algunas pacientes fueron trasladadas a otros centros asistenciales. Resulta que una mezcla de agua fría y caliente generó una presión de vapor en las tuberías que se localizan en el sótano de la maternidad del hospital, la cual provocó un sonido que alarmó al personal del hospital, activando el protocolo de emergencia. La evacuación del lugar era importante debido a que el vapor provocado tenía una temperatura alta, la cual podría causar quemaduras. El comité de riesgo del hospital coordinó el traslado de 15 pacientes a la maternidad cantonal. Luego de verificar la condición de la tubería que suministra el agua caliente y fría, se realizarán las reparaciones para que las actividades en la maternidad del hospital vuelvan a la normalidad. Y efectivamente, tras activarse la alerta, no solo llegaron socorristas, sino también las autoridades de este centro hospitalario para verificar qué era lo que estaba sucediendo. Imagínese usted, esta mezcla de agua fría y caliente genera esta presión en las tuberías que fueron localizadas en el sótano de la sala de maternidad del hospital. Eso provocó un sonido alarmante, como que casi estuviera ya dándose una explosión. Observe usted las diligencias y sobre todo las acciones pertinentes que tomaron las autoridades, el cuerpo médico, el cuerpo de enfermeros para poder calmar a las personas, pero además realizar evacuaciones de seguridad, de prevención, mientras ya los socorristas realizaban la inspección general de lo que estaba sucediendo y sobre todo determinar la causa que originó esta alerta en este importante centro hospitalario de la red del país. Alertó a agentes de la policía que se encontraban patrullando en la avenida Petapa que minutos antes había sido víctima de un asalto por dos hombres a bordo de un taxi no autorizado. Los presuntos asaltantes ofrecían el servicio de taxi. Uno de ellos se hacía pasar por el conductor y el otro por pasajero. Cuando las personas subían al vehículo, los amenazaba con un arma y los despojaba de sus pertenencias. Los agentes lograron capturarlos y fueron llevados ante el juzgado de turno luego de encontrarles un arma de fuego y varios desarmadores. Bueno, y es que es increíble realmente los hechos delictivos que se suman diariamente y precisamente involucran a este tipo de servicios, el servicio de taxis piratas. Ya lo habían establecido las autoridades semanas anteriores. Es necesario normarlo para reglamentarlo, para que a partir de esta reglamentación pues ya caiga el peso de la ley sobre las personas que tengan a bien un servicio de este tipo y que por supuesto no esté debidamente registrado. Recuerde que usted como usuario es la principal persona que corre riesgo. Debe de verificar realmente que este servicio esté autorizado, que contenga algún número que lo identifique y así por supuesto poder desplazarse hacia los diferentes destinos. Pero 27 allanamientos fueron ejecutados por las autoridades policiales y fiscales del Ministerio Público en los municipios de Misco, Chinautla y en el departamento también de Guatemala. Así generalizado. El objetivo era capturar a integrantes de la estructura criminal Los Calavera, implicados en el asesinato de dos directivos en un hospital privado de la zona 10. Hechos ocurridos, recordará usted, en el año 2022. Como resultado, fueron capturadas 5 personas, todas acusadas por los delitos de asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, extorsión, cohecho pasivo y abuso de autoridad.
Se trata de Carolina, Rocío Sosa, Osvaldo Morales Chaval, Carlos David López, Iván Alejandro Samayoa, Francisco Antonio Tini y Jonathan Javier. Las calaveras habrían dado muerte al ingeniero Francisco Galindo y al cardiólogo Mario Mesa. 27 allanamientos, esto fue el número de allanamientos que la Policía Nacional Civil y agentes del Ministerio Público realizaron este día en el departamento de Guatemala, también en los municipios de Mixco y de Chinautla. Lograron capturar a varios integrantes de estructuras criminales, principalmente de esta denominada Los Calavera. Están implicados en varios asesinatos, por ejemplo, asesinatos de personas de un hospital privado en la zona 10, lo que ocurrió en el año 2022. Y ahí está entonces el reporte de la policía y del Ministerio Público en torno a los 27 allanamientos que fueron ejecutados este día, con resultado de 5 personas capturadas, todas las personas con acusación de asesinatos, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, extorsión, cohecho pasivo y abuso. Y retomamos la información esta noche compartiéndole que durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional Civil, en un sector de Villanueva, localizado en la zona 11 capitalina, se logró la captura de 2 presuntos responsables de tener material pornográfico de menores. Los capturados fueron llevados a un juzgado de turno. Autoridades afirmaron que de acuerdo al artículo 42 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas del Congreso de la República, la sentencia correspondiente es de 2 a 4 años de prisión. Y por supuesto, ahí tiene usted las imágenes de las diligencias que efectuaron las autoridades durante las últimas horas. Específicamente se concentraron en Villanueva y en la zona 1 capitalina. Los resultados más importantes es que se logró la detención de estos 2 presuntos individuos de poseer material pornográfico de menores de edad. Esto está tipificado en la ley, recuerde usted, el artículo 42 de la Ley contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, así que podría corresponderles a estos individuos de 2 a 4 años de prisión. Al momento de darse a conocer las detenciones, por supuesto que muchas personas comentaron a través también de las diversas redes sociales, indicando que la pena era muy mínima y que se debía de castigar con más severidad este tipo de delitos, también haciendo el llamado importante a los padres de familia para que supervisen muy bien con quién interactúan los menores de edad, sus niños, y sobre todo la investigación está en curso para desarticular ya esta banda, que podría tratarse de más miembros que puedan estar operando ya en el territorio guatemalteco. 5 presuntos extorsionadores fueron capturados en el municipio de El Rodeo, en el departamento de San Marcos. Bueno, ahí está entonces lo que las autoridades han realizado. Hablábamos anteriormente, hace unos momentos, de las capturas realizadas hoy en Mixco, Guatemala y Chinautla, y ahora en San Marcos. Las autoridades continúan tras la pista de extorsionadores y personas dedicadas al crimen, a hechos criminales. Y en San Marcos se han capturado 5 personas más. Estos ya fueron trasladados al juzgado correspondiente, donde tienen que solventar su situación, tienen que enfrentar la justicia, escuchar la primera declaración del juez, por qué han sido ellos llevados al juzgado, y luego pues ahí dilucidar si realmente participaban en estos delitos de extorsión. Se les han incautado, por supuesto, armas y también listados de personas a quienes ellos extorsionaban, dinero en efectivo, celulares, etcétera. Y es que son varios los ataques armados que se destacan en esta jornada. Uno de estos precisamente ocurrió en la 8ª Avenida y 7ª Calle de la zona 3 de San José Pinula, dejando gravemente herido a Marvin Amílcar Ponchón Miranda, de 24 años. La víctima fue identificada por su hermana, quien dijo desconocer los motivos del ataque en contra de su familiar. Ponchón Miranda sufrió 4 heridas de bala en distintas regiones del cuerpo, en la cara, en la cabeza, en el tórax y la muñeca. Bomberos voluntarios fueron alertados por
por la emergencia y trasladaron al joven hacia el Hospital General San Juan de Dios. El ataque causó alarma en San José Pinula por la creciente inseguridad y violencia que afecta a los residentes. Bueno, ahí está entonces el joven de 24 años que fue víctima de este ataque armado y lamentablemente la violencia sigue imparable en Guatemala. Son hechos criminales que ocurren todo el tiempo, a cualquier hora del día. Las personas dicen pues que ya no se soportan los hechos criminales y es correcto en todos lados. Esto ocurrió en la 8ª Avenida 7ª Calle, zona 3 de San José Pinula y ha dejado gravemente herido a Marvin Amílcar Pochón Miranda. Lamentablemente, como les digo, como les repito, lamentamos mucho. Los hospitales están llenos de dos tipos de personas: los que tienen accidente en motocicletas, que son más de 27 personas diarias que ingresan a la red hospitalaria nacional por accidentes en moto, y los de hechos criminales, que son más de 20 personas diarias que ingresan a los hospitales. Así que es una situación complicadísima y los bomberos voluntarios, en este caso, haciendo el trabajo del traslado del joven de 24 años originario de San José Pinula. Y en la ruta interamericana se colocaron operativos para verificar cómo se están movilizando los motoristas, sobre todo quienes hacen carreras hasta Tecpan. 130 multas fueron impuestas en la ruta interamericana a motoristas que utilizan la carretera como pista de carreras. El Departamento de Tránsito de la PNC tenía un total de 4 patrullas, 20 agentes, también una grúa, velocímetros, y se han impuesto 130 sanciones. De las más comunes es por no portar placas en lugares autorizados, por no portar licencia de conducir, por no portar también tarjeta de circulación, y cuando tienen sonidos estridentes o tienen alguna modificación en las motocicletas. Se registraron alrededor de 450 motocicletas y estos operativos van a continuar, se van a intensificar. Ahorita estamos trabajando específicamente carretera interamericana para posteriormente abarcar otras carreteras con el mismo apoyo de esta mesa técnica. En lo que va del año se registran más de 13,000 sanciones en motocicletas solo por no portar licencia. Siempre les hacemos la invitación para que tengan documentación en orden y eviten sanciones. Hay un buen porcentaje de motoristas que se conducen en la vía pública con las placas en lugares que no son autorizados y carecen de licencia de conducir motocicleta. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señaló que los operativos continuarán mientras los motociclistas insisten en este tipo de carreras. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la mayoría de los multados no tenían licencia de conducir, iban a excesiva velocidad o no cumplían con otro requisito del reglamento de tránsito. 130 multas fueron impuestas en la ruta interamericana a motoristas que utilizan la carretera como pista de carreras. El Departamento de Tránsito de la PNC tenía un total de 4 patrullas, 20 agentes, también una grúa, velocímetros, y se han impuesto 130 sanciones. De las más comunes es por no portar placas en lugares autorizados, por no... Bueno, y es que definitivamente una de las rutas que mayormente complicaciones representa al momento de transitar en ellas es la ruta interamericana, y en la mayoría de casos se debe a los accidentes de tránsito. Recuerden ustedes que se reportan accidentes de tránsito en este lugar diariamente. Los operativos, por supuesto, se han incrementado desde semanas atrás y están en puntos clave, y uno de estos puntos, por supuesto, suelen ser las principales carreteras. Mucha precaución, por favor, al momento de desplazarse. Esté atento también con las vías alternas, que son en muchas de las ocasiones sugeridas por las autoridades de tránsito, y particularmente de la ruta interamericana, ya que sobre ella circulan cientos de vehículos que se dirigen al occidente del país o bien desean incorporarse hacia la ciudad de Guatemala. Bueno, y es complicada la situación, ¿no? Carreteras se utilizan como pista de carreras, y no solo una, hay varias. Incluso aquí mismo, la Avenida de la Reforma se utiliza eventualmente como pista de carreras, ¿no? La carretera hacia El Salvador también, la carretera interamericana. Es increíble cómo las personas irresponsablemente utilizan las carreteras normalmente que deberían ser
para el transporte cotidiano, habitual y normal como una pista de carreras. ¿Hay pistas de carreras en Guatemala? Sí que lo hay. Hay que ir a rentar una si quieren hacer carreras allá en el Autódromo Los Volcanes, otrora llamado así, ¿no? Ahora se llama Pedro Cofiño, en la bajada del el volcán de fuego hacia Escuintla. Ahí está el autódromo, ahí pueden ir a rentarlo y pueden hacer sus carreras a diestra y siniestra, pero no en las carreteras, porque por eso hay accidentes y por eso hay multas, 130 multas ha impuesto, imagínense ustedes, la Policía Nacional Civil por este tipo de delitos. Además, compañeros, hay que considerar también la cantidad de accidentes que se están reportando en la ruta interamericana. De hecho, la ruta al Pacífico, la ruta interamericana y la ruta al Atlántico, según la radiografía que se tiene de carretera, suelen ser las más peligrosas debido a la incidencia de accidentes de tránsito. Ahora bien, tomando en cuenta la situación complicada que ha generado el socavamiento en el kilómetro 44, también en la ruta de Palín-Escuintla, eso ha hecho que muchas personas tengan que utilizar la ruta interamericana para ingresar desde la costa sur, desde el occidente e ingresar a la ciudad capital. Y de igual forma se está utilizando esta también como una ruta alterna si usted viene del oriente del país, tiene que pasar por la ciudad capital y posteriormente toma la interamericana para encaminarse ya sea a los desvíos que lo va a llevar hasta la ruta al Pacífico o de igual forma decida tomar la ruta al occidente. Tomando en consideración esto, imagínese usted, están a la orden del día los accidentes de tránsito y si a esto le suma la irresponsabilidad de personas que se quieren tomar la pista para hacer sus carreras y pasar un momento divertido que puede terminar en tragedia, no para los conductores, sino incluso para los pilotos, que ellos van muy bien tomando todas las medidas de precaución, pero siempre hay uno imprudente que comete acciones como las que se están reportando. Por eso es que las autoridades impusieron este tipo de sanciones durante las últimas horas. Ya las autoridades indicaron que ellos van a continuar con este tipo de operativos para tratar de controlar esta situación. El Ministerio Público ha informado sobre la desarticulación de una banda criminal denominada Los Calavera. La estructura criminal es denominada Los Calavera y sus actividades se centran en sicariato, extorsión y lavado de dinero, bajo la fachada de servicio de transporte de personal de varias empresas en microbuses. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, los Calavera estarían involucrados en el asesinato de Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Mesa Batres, quienes formaban parte de la junta directiva de un centro hospitalario ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. La hipótesis del asesinato señala que luego que el hospital prescindiera del servicio de transporte, la estructura criminal ordenó asesinar al médico y al ingeniero. Se realizaron los 27 órdenes de allanamiento, se ejecutaron 7 órdenes de aprehensión, en algunos todavía sigue en diligencias estos operativos, ya que se encontró gran número de evidencia, como es también gran cantidad de armas de fuego de grueso calibre, dinero en efectivo, un sinnúmero de teléfonos celulares y varios vehículos, microbuses que era utilizado bajo fachada de esta estructura criminal para poder lograr sus objetivos delincuenciales. La hipótesis que mantiene la Fiscalía es de que a través de unas contrataciones que se dejaron de hacer dentro del hospital, pues fue el detonante para tomar esas decisiones por parte de la estructura criminal. Los Calavera era porque se autodenominaba él, el líder, así, para infundir temor a las personas que amenazaba. La estructura estaba dividida de la siguiente manera: Carlos David Sil, empresario de transporte y líder, alias El Calavera; Osvaldo Leonel Morales Chaval, sublíder; Carolyn Rocío Sosa, colaboradora; Iván Alejandro Villegas y Francisco Antonio Tinti, objetivos operativos; una persona que huyó al extranjero, y Carlos Esteban Pérez Monzón, este último, agente de la Policía Nacional Civil. Podemos indicar que es de apellido Pérez Monzón, es agente de PNC, alias Coco, por algo le dirían ese sobrenombre. Básicamente extraía información y trataba de darle y filtrar información a la estructura para mantenerlos en control. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la empresa está constituida legalmente y llegó a tener una flotilla de 32 microbuses.
Así le ponemos punto final a esta emisión de noticias aquí en Telediario. Hasta mañana, que descanse. Con permiso.